Lo que viene en esta clase es una, digamos, es una extensión de lo que hemos venido viendo hasta ahora con respecto a los métodos, ¿no? Vamos a crear un C# nuevo que diga teoría 18 torno parámetros. Doble clic, borramos esto. Voy a... La mejor manera de empezar a explicar cuál es la diferencia de lo que es un método con retorno y un método sin retorno, ambos tienen parámetros, es la siguiente manera. Crear un método que sume dos valores enteros, los que sean. Entonces creamos un método aquí, void suma, suma, c igual a más b, no se preocupen, ¿ok? Y le ponemos un debug log, ¿no? Debug log punto c. Entonces voy a hacer un poco, voy a explicar, pasar a explicar esto de manera recontra breve, porque bueno, esto es un tema pasado, ¿no? La manera como nacen los métodos es simplificar código que ya existe en una sola línea, agrupar código que ya existe en una línea, simplificarlo y colocarlo aquí, ¿no? De tal manera que números acá es lo mismo que colocar todo esto. Bien, pero justamente la misma aglutinación de líneas y en muchos casos líneas repetidas, como estas, por ejemplo, bueno, cuando estuvimos aquí, ¿no? Líneas repetidas como estas, y al mismo tiempo en esas líneas repetidas también, al haber operaciones como las que tenemos acá, por ejemplo, las que tenemos aquí, hace que los métodos también puedan tener parámetros, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es un parámetro? Es simplemente tener variables dentro de los propios métodos que ya operen de manera directa sin la necesidad de estar incurriendo en lo que es la declarar variables fuera de zona, ¿no? O de manera independiente. Pero en lo que es métodos con parámetros, existen dos tipos. Métodos con parámetros. Existen dos tipos. Uno que devuelve y otro que retorna. Y este último es el que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos un método que recuerden que este método tranquilamente pudo haberse colocado acá como int A, int B y luego un debug log zona, ¿no? Por operadores, esto acá puedes asignarle una tercera variable que es C y sacar un debug log, ¿no? Pero luego lo agrupas y en este caso las variables tendrías que declararlas afuera porque recuerden, así como les había dicho acerca de las personas famosas que solamente son conocidas en su método, en su país, sino en otro lado, declaras las variables afuera, ¿no? Y ya está. Pero para evitar eso simplemente colocas un parámetro aquí y te sale, ¿no? Entonces, esto de acá a todas leguas nos va a botar 9. ¿Sí, no? Esto de acá por debug log nos va a botar 9. Y esto de acá nos va a devolver. Nos va a devolver 9. Nos va a devolver 9. Entonces yo le reto a usted me saques por consola, perdónenme,
Le reto a usted, mi querido estudiante, al estudiantado, que me saques por consola el D, que a su vez el D es igual a 5 más 5, claro, 5, el valor del método suma. Retar al estudiante que haga eso, ¿no? ¿Qué pasa? Dense cuenta que nosotros cuando decimos devolver o devuelve, nosotros hacemos referencia a un debug log. Y ya que estamos aquí, creo que es bueno complementar lo que ya saben de manera indirecta. El debug, debug.log tiene por categoría eh, devolver números a la consola. Es decir, si ponemos acá un debug log 5 lo va a sacar, un debug log 6 lo va a sacar, puedes revisar lo que es variables 1 en la clase 5 para ir revisando esos temas de nuevo. Pero si por ejemplo yo tengo por ejemplo, un int w que es igual a 6 a secas, así, a secas, yo cómo puedo sacar este 6 a la consola. ¿Cómo puedo sacar yo este 6 a la consola? No puedo. Necesariamente tengo que recurrir a un debug log para sacarlo por la consola. O un debug log warning o log error, no sé, pero tienes que sacar uno por consola. No sé si me entiende. Entonces, cuando nosotros decimos devuelve, estamos dando a entender que nosotros estamos sacando por consola una operación. Sacando por consola una operación. Y si en este caso estamos sacando por consola y el resultado de A más B. En este caso viene a ser 9, ¿no? Pero es un resultado ya. Por consola, no es un número. Es un resultado por consola. Es un resultado por consola. Pero no es un número. No lo es en lo absoluto. No es un número. Entonces, el resultado de esto a secas es 9. ¿Yo cómo puedo hacer que ese número, que esa devolución por consola que es debug log 9, sea un número? Y ahí es donde viene el tema de lo que son los retornos. Cuando nosotros decimos devuelve, siempre tenemos que hacer a la idea que es un void, porque el método void no retorna nada. Vamos a ver aquí. Método void no retorna nada. No retorna nada. Perdón, el método void, no. No es un método, simplemente es una persona, el void, no es un método, perdón. No es un nombre, digo. El void no retorna nada. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo hiciera sí o sí, por ejemplo, yo tengo un juego en el que estoy haciendo que las balas, digamos, hagan un critical, ¿no? Así como recuerdo cuando tienes un headshot, digamos, una bala de manera aleatoria genera más bala de las que otras. Entonces aquí vendríamos a colocar, ¿no? Vendríamos a colocar aquí, por ejemplo, daño de bala crítica. En este caso asume que este es el valor de la bala normal. Y acá le sumas el agregado, ¿no? Aquí le sumas el agregado, ¿no? Como está acá, por ejemplo, a ver. Daño de bala normal. 7, por ejemplo. Daño de bala normal. Y aquí en esto le agregas el valor
crítico, ¿no? Crítico. Le agregas un valor crítico, ¿no? Y este caso es valor crítico. Pero el valor de bala normal ya está. El valor crítico es algo que nosotros tenemos que agregar. Y eso se agrega utilizando lo que es métodos. Métodos con retorno. Y ahora les explico por qué. Porque, por ejemplo, nosotros supongamos queremos que nuestro daño crítico, el valor crítico esté entre, por ejemplo, entre 1, entre 3 y 3.5 y 5. Que esté entre 3.5 y 5. Entonces simplemente nosotros colocamos acá un random range. Recuerdo que utilizamos los random range cuando pusimos arrays. Entonces, por ejemplo, el daño crítico vendría a ser en este caso, por ejemplo, un daño crítico. Se recomienda no utilizar las mismas variables. Acá tenemos valor crítico, acá tenemos daño crítico, daño cri, lo que sea, ¿no? Random.range. A y B. Recuerden que como vimos antes, el random range devuelve un valor entre este y este de manera aleatoria, sin ningún patrón, sin ninguna serialización, nada, de manera aleatoria. Y obviamente aquí devuelves un daño crítico, no daño crítico. Entonces, esto de acá, este random range, hará que con los valores que nosotros le hemos puesto aquí, por ejemplo, sea 2 y 4, es decir, nos vaya a arrojar un valor aleatorio entre 2, 3 y 4. Entonces aquí dice daño normal más 1, perdón, más 2, o más 3, o más 4, que vuelve a ser 9, 10 u 11. Pero entonces, ¿cómo hacemos que este valor, este resultado, int 4, int 2, int 3, int 4 se sume acá? Porque como le digo, esto acá está sacando un debug, está sacando por consola, no está sacando otra cosa. Viene lo que son los retornos. Y ahora ya me meto de lleno. Aquí teníamos void. Recuerda que el void no retorna nada. Nosotros queremos retornar un entero. Entonces colocamos un int. Anotar bien esto. Int. ¿Qué le ponemos? Bala crítica. Corchete. Quiero explicar bien esto porque de manera personal a mí me costó un montón entender esto. Me costó mucho. La única manera que entendí esto es gracias a la práctica, pero digamos, el profesor que me tocó a mí explicar esto tampoco no, digamos que no fue muy dadivoso a la hora de enseñar esto, ¿no? Va la crítica, ¿por qué me volaba la crítica? Entonces, aparentemente vemos que es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Acá tiene un void y acá tiene un int. Tiene, bueno, el nombre, tiene los parámetros, tiene las llaves que abre el método, el bloque, perdónenme. Tiene la misma operación, acá está la misma operación, pero hay una pequeña diferencia, dos diferencias. Uno que es el int y ahora que les explico por qué. Y la otra es que el retorno tiene algo llamado return, que es la palabra clave. Return. Y como verán, ya no hay rojito. Es más, cualquier variable que nosotros tengamos la podemos volver un método con retorno. ¿Por qué? Queremos volver un método con retorno. Porque, por ejemplo, si en este tenemos daño, inw, por ejemplo, ¿no? Le sacamos esto, le hacemos corchetes, paréntesis. Acá le ponemos un return w, por ejemplo, ¿no? Return. Y eso según es el parámetro de esto, ¿no? ¿Ah? Listo. Esto acá, aunque no lo creas, es un método con retorno, con return. Entonces te paso a explicar por qué, ¿no? Aquí con este debug log estamos sacando por consola la operación de esto. Con el return o con el retorno estamos retornando el valor.
Es decir, lo que aquí no sabíamos cómo hacer que el número que salga aquí sea sea un número utilizable, como por ejemplo aquí, ¿no? Valor crítico, porque esto acá lo único que va a hacer es por consola, como lo venía haciendo, el return, y en lugar de colocar void, simplemente colocar el tipo de variable que estamos usando, en este caso un string, ¿no? El tipo de variable que estamos usando. Esto hace, esto, esto retorna el valor de la operación. Esto devuelve por consola el valor de la operación. Cosa que es mucho más útil porque por sacar por consola hasta incluso un debug log 1 te sale por consola. En cambio, si tú tienes una variable tal como está valor crítico o daño de bala normal, no puedes no puedes sacarla por consola porque necesitas un debug log, ¿no? Por eso es que por eso es que primero se enseña lo que es esto, ¿no? Lo que es con void, con devolución por consola. Más o menos me he dejado de entender. Las diferencias claras aquí son el return y qué retorna el resultado, lo que se quiere. Nosotros queremos que se nos retorne, no devuelva, se nos retorne el aleatorio entre estos dos de acá. Y como es un número, entonces, por ejemplo que salga 4. Entonces nosotros queremos que esto sea 4. Entonces retornas este valor. Aquí este valor lo sacas por consola. Nosotros aquí retornamos este valor. Retornamos, retornamos el valor. Y por lo tanto ese valor ya es utilizable. ¿Por qué? Porque esto es int y está retornando un valor de tipo int, float, object, perdónenme, object, otro más de tipo light, etc. Todo lo que salga acá. Y si vota un tipo float, acá a la izquierda debe estar el tipo. Si vota un game manager, game object, aquí también debe estar uno también. No se olviden de eso. Si aquí está un light, aquí está un light, ¿no? Tendría que estar un light. O si está un Riggy Body Collider, aquí tiene que estar un Riggy Body 2D. Entonces nosotros, como va la crítica, ya se ha vuelto un número, entonces simplemente vamos aquí, le ponemos acá, va la crítica, y le ponemos entre los números que queremos que estén, en este caso 2 y 4. Y por lo tanto, la bala crítica que corresponde, que va desde 2 a 4, se almacenará en valor crítico y de manera aleatoria el daño de la bala normal se sumará a lo que es el valor crítico, ¿no? Entonces vamos a comprobarlo. Daño de la bala normal, vamos a verlo. Vamos aquí donde dice main cámara. Vamos aquí donde dice el último ejercicio. Retorno. Daño normal es 7. Ah, perdón. Pero bala normal es 7, claro. Sí. Daño de bala crítica, disculpen, se me pasa. Es 9, ¿no? Pero me dirás, pero profesor, esto no es necesario. Y me dirás, no es necesario por el hecho que digamos, yo en lugar de colocar bala crítica, simplemente puedo colocar de manera directa random.range 2 y 4 y me ahorro el problema. Me ahorro todo esto, que es un return, que es un
en lugar del void, que siempre he visto void y ahora me dice que ya no puede ser, ya no es void, no puede ser una variable, en lugar de decir log me pones un return. Para olvidarme esos problemas simplemente hago esto, que es lo mismo, esto acá te boto un valor, se asigna esto, operador es 1, recuerden, y ya está. Y yo digo, sí, está bien, es válido, es totalmente válido. Pero el asunto es que de la misma forma como nosotros utilizamos acá, que escribíamos el nombre del método o de la variable, el nombre de claro, del objeto, y nosotros podíamos jalar los métodos, simplemente jalar los métodos y colocar simplemente aquí, colocar de manera directa. Aquí también funciona igual, ¿no? Si nosotros podemos utilizar esto y jalamos esto y colocamos los métodos y ya tenemos esto de manera directa, ¿no? Claro, sigue siendo un random range, claro, sí, y se puede colocar así, pero recuerda que esto acá va a ir avanzando mucho más, ¿no? Vas a colocar aquí líneas y vas a colocar aquí operaciones enteras, vas a colocar, en el cual simplemente hacer reemplazo de manera directa, como estás haciendo acá, simplemente ya no es viable, es poco profesional y segundo, ya no se da, ya no funciona, ya colapsa el sistema. Por eso es que se te enseña esto, ¿no? Si el alumno, eso ha sido todo por hoy, entonces en la clase que viene vemos lo que son los ejercicios con retorno.